es un libro escrito por el rabino Shapira. Así que podemos no estar de acuerdo en todo, pero sí hay que reconocer que lo que el Eterno nos está hablando acá es muy, muy importante. Continuemos entonces en la parte que íbamos de la lectura la semana anterior. Estamos hablando aquí, para los que de pronto no han leído la primera parte del libro, lo que es el prólogo, se está hablando desde el 7 de octubre, cuando inicia la guerra. Esta guerra es el principio del fin de este tiempo, de esta era. Esta guerra marca la venida de Mashiach. Entonces, para entender mejor la guerra que se está librando a manos de Hamás, debemos considerar las palabras de generación en generación para comprender que la guerra de Israel con Hamás no fue una guerra que comenzó el 7 de octubre del 2023, sino una guerra que se remonta a la fundación de los tiempos. La palabra Yad, o mano, más la letra Yod, equivale a la palabra hebrea David. Ambas tienen el valor numérico de 24. La batalla final, escuchen esto, la batalla final contra Amalek es una batalla que pertenece al Mesías, el hijo de David. La batalla contra Hamás, como veremos más adelante, es la misma batalla contra Amalek y, en última instancia, contra el propio Satanás, que será ganada por el Mesías, hijo de David. Además, la expresión hebrea de generación en generación tiene el mismo valor numérico que la expresión que significa en los días del Mesías. La naturaleza de la guerra contra Amalek, que posee el espíritu de Hamás, no es una guerra entre dos ejércitos. Prestemos mucha atención, porque creo que casi nadie, hago aquí un paréntesis, casi nadie está hablando desde una forma, desde un sentido consciente, desde la Torá, desde el conocimiento, como tiene el rabino Shapira, que porque el hebreo es su lengua materna. Casi nadie está hablando qué es esto que estamos viendo. Nosotros vemos que la gente está a nivel mundial haciendo marchas en contra de Israel, todos están pro Palestina, pro Hamás. Para el día que te está grabando esta lectura, hoy es 2 de mayo del 2024 gregoriano, yo estoy en Colombia y el presidente de Colombia, el día de ayer, 1 de mayo del 2024, hizo una declaración pública donde dice que el día de hoy, 2 de mayo del 2024, Colombia rompía toda relación diplomática con Israel y las connotaciones que eso va a tener en el mundo espiritual. Entonces, esto no es una guerra de dos ejércitos, no es el ejército de Israel contra Hamás. Esto es mucho más que eso, y esto es lo que tenemos que entender, porque ahora muchas personas pueden estar hablando de otras cosas, pero no, tenemos que ubicarnos, qué es lo que el Eterno nos está mostrando. Entonces, no es una guerra de dos grupos o grupos de personas, sigamos la lectura. Por tanto, hay que entenderla en su contexto apropiado. Rashi señala que el término trono de Elohim en el pasaje es incompleto. El nombre de Elohim aparece como Yah en lugar de su nombre completo. Rashi comenta además, la mano del santo, bendito sea, se levanta para jurar por su trono que él mantendrá guerra y enemistad contra Amalek por toda la eternidad. ¿Y cuál es la fuerza de qué es? A ver, yo me fui hacia atrás. No. Porque no dice Quise, como sería de costumbre, y el nombre divino también está partido por la mitad, Yad. Es solo la mitad del tetragramatón. El santo bendito sea, jura por su nombre, no será perfecto, ni su trono perfecto, hasta que el nombre de Amalek sea enteramente borrado. Hago un paréntesis. ¿Cuándo? Cuando el reino del Eterno será completo, cuando Amalek no exista más, cuando estemos en una eternidad con él. Bendito sea el nombre. Pero cuando su nombre sea borrado, el de Amalek, entonces el nombre de Elohim será perfecto y su trono perfecto, como dice en Salmos 9:6. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna. Se refiere a Amalek, del cual está escrito en Amós 1:11.
y retiene su saña para siempre. Esta frase es una profecía contra Edom, contra Esab, que es el padre de Amalek. La batalla contra Amalek, que atraviesa las generaciones, comenzó con Esab, el padre de Amalek, contra Jacob, como sabemos. El nombre de Esab es Edom, que tiene su origen en la palabra hebrea dam o sangre. Edom o Esab tiene un ejército insaciable por la sangre y la violencia. O jamás, la raíz espiritual detrás de la sangrienta organización que hoy se llama Hamás no es otra que Amalek y su padre Edom, o sea, Esab. Tenemos que ser conscientes de que al entrar ahora en la batalla física con Hamás, se trata de otra etapa y quizás la última, de la batalla de la cual profetizó Moisés, que conducirá a los días del Mesías y a la aparición definitiva del Mesías, hijo de David. Aunque es imposible determinar si el ataque terrorista del moderno Hamás supuso la guerra final entre Amalek y el pueblo judío. Como mínimo, es una continuación directa del acoso constante de Amalek y Edom contra el pueblo judío. Yo quisiera pues poder pensar que no solamente, no se trata solamente del pueblo judío, aunque sí, cierto, sino saber que somos todos nosotros los que de pronto no somos judíos, pero que somos parte del pueblo de Israel, que sabemos que pertenecemos a una de las 12 tribus. La organización terrenal llamada Hamás está apoyada y arraigada en una entidad demoníaca de lo alto llamada Edom y Amalek. No nos equivoquemos sobre las raíces del conflicto que se está fraguando en los reinos celestiales. Una cosa permanece cierta mientras observamos las etapas iniciales del antiguo conflicto. La conclusión del conflicto conducirá a la venida del Mesías de Israel, quien concluirá la guerra santa por su propio nombre. Vemos por un momento que Amalek es el nieto de Edom, como consta en Génesis 36:12. Y Timná llegó a ser concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalek. Tales fueron los hijos de Ada, mujer de Esaú. ¿Quién era Amalek? Vamos a mirar acá así muy cortamente. Nosotros tenemos que entender de lo que el Padre, lo que el Eterno nos está hablando a nosotros a través de este libro, porque el libro, el Rabino Shapira lo escribe en un tiempo récord, y de lo que nos está hablando el Padre es, estemos con los pies en la tierra. Nosotros estamos viendo que esto es una guerra espiritual. Lo que se está viviendo en el mundo físico es solamente un reflejo de una guerra espiritual. Y esta guerra sí o sí nos va a llevar al final de este tiempo, nos va a llevar a la venida del Mashiach. ¿Para qué nos estamos preparando para la venida del Mashiach? Si nosotros entendemos que el mundo está en contra de nuestro pueblo, que está en contra del pueblo del Eterno, porque el mundo está en contra del Eterno. Si nosotros entendemos esto, nosotros nos vamos a llenar de gozo. Por una parte nos entristecemos de que haya guerra, pero nos da gozo saber que estamos en la recta final para la venida del Mashiach. Nosotros estamos a muy poco tiempo de empezar el reino milenial. Y todo lo que está sucediendo debe de suceder. ¿Quién era Amalek? Según la interpretación judía, eran los descendientes de los sobrevivientes de Sodoma que se establecieron en las cercanías, en la ciudad de Agad, frente al Mar Muerto. Los pecados de Sodoma pasaron a los hijos de Amalek, ya que a última hora Lot escapó de Sodoma y de un violento linchamiento por acoger a los ángeles del Señor. Las menciones negativas de Amalek en la Torá no se deben únicamente a su crueldad hacia los hijos de Israel, sino también hacia su propio pueblo. Qué chocante resulta hoy ver el comportamiento y la estrategia del moderno Hamás
en armonía con las fuerzas de Amalek, arraigadas en Edom, cuyo nombre significa sangre. Hoy jamás utiliza, escuche esto, hoy jamás utiliza a sus propios hijos como escudos humanos contra Israel. La crueldad de Hamás contra los palestinos se parece exactamente al comportamiento de Amalek. En segundo lugar, las tácticas de Amalek son idénticas a las de Hamás. La Torá relata que Amalek era una nación que atacó a los israelitas en el desierto, asaltándoles por la retaguardia para tomar como blanco a los débiles. Consideremos las palabras de la Torá y el asombroso parecido con Hamás. Ustedes me perdonarán, estoy aquí en casa y el perro escucha pasar a alguien, así que si lo escuchan ladrar, me disculpan. Entonces dice, consideremos las palabras de la Torá y el asombroso parecido con el Hamás moderno, tal y como se relata en Deuteronomio 25, 17 y 18. Recuerda, mira lo que el Padre nos dice a nosotros, recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto, cómo te salió al camino, te sorprendió y acuchilló a los rezagados entre los tuyos, a todos los débiles que se atrasaban, estando tú fatigado y cansado, y no tuvo ningún temor de Elohim. Los rabinos entienden que la palabra Yisnav tiene su raíz en la palabra Sanav, que significa cola de un animal o atrasarse, como el método de ataque de Amalek, paralelo al ataque de Hamás. Dice entonces, y atacaron a los rezagados entre los tuyos. Amalek persiguió al pueblo judío hasta alcanzar a los más rezagados. ¿Qué hace Amalek? Pues, como vimos, que hizo el 7 de octubre, a los niños, a mujeres, a hombres, ancianos, con todos los vejámenes que se ha hecho. No nos olvidemos. Y el Padre nos está diciendo hoy, recuerda lo que te hizo Amalek, recuérdalo, no lo olvides, porque ya lo estamos olvidando. Y ya muchos están como participando de ese apoyo a Amalek. Mucho cuidado con eso, que el Eterno nos dice claramente en su Torah, recuerda lo que Amalek te hizo. ¿Quiénes son los rezagados? Mire que nos dice la palabra, son los niños pequeños, los ancianos y las mujeres. La organización Hamás dirigió sus ataques terroristas contra ancianos que sobrevivieron el holocausto, niños e incluso bebés, con una metodología similar a la de Amalek. Y estos son los tres grupos principales a los que se dirigió Hamás en el reciente ataque terrorista. Al igual que Amalek, además, el Baal HaTurim señala que el término te sorprendió, que aparece en el versículo equivalente numéricamente a la palabra circuncisión. Mire, circuncisión tiene el mismo valor numérico de te sorprendió. En el comentario llamado Birkat Asher sobre la Torá, leemos que Amalek tenía una metodología única para luchar contra sus enemigos. Nosotros tenemos, voy a hacer un paréntesis acá, nosotros tenemos que tener los oídos abiertos, los ojos abiertos, la mente abierta, dispuesta para entender lo que está pasando. Estamos en un tiempo sumamente peligroso. No es tiempo para nosotros estar de pronto pensando en cosas vanas. No es tiempo para estar pensando en superficialidades, en modas, no sé, cosas de cómo será mejor el cabello. No estoy diciendo que no esté bien como uno organizarse. Estoy diciendo no centres tu vida en este momento en vanidades. No centres tu vida en cosas que no tienen importancia. Este es el momento para que nosotros estemos preparándonos para el momento en el cual viene el engañador, va a venir el enemigo a engañarnos y nosotros tenemos que estar firmes porque luego vendrá el reino milenial.
Pero tenemos que entender que antes que eso suceda, viene el engañador. Hablar de circuncisión y de te sorprendió, que tiene el mismo valor numérico, ¿eso para qué nos sirve a nosotros entenderlo? La Torah, vamos a mirar aquí está, la Torah es totalmente matemática. Por eso el Eterno dice, no le cambiemos nada, no le modifiquemos nada, porque la Torah en hebreo es matemática. Cuando uno suma, cuando uno mira las letras, de verdad que todo es tal cual el Eterno lo dice. Y circuncisión y te sorprendió, tienen ese mismo valor numérico. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo y que sea el mismo rabino que nos vaya explicando todo esto. Entonces, la Torah nos enseña, leemos, que Amalek tenía una metodología única para luchar contra sus enemigos. Dice, Peshkitan, Dabar, Kaana, Sahor. También se encuentra el número Rabá 13:3. Preguntó, ¿qué solían hacer los de la casa de Amalek? Escuchen esto. Solían cortar los genitales de los varones israelitas. Los arrojaban hacia arriba y decían, ¿es esto lo que has elegido? Toma lo que has elegido. Es decir, una ofensa total contra nuestro Elohim, una ofensa total con el Eterno, una ofensa total con Hashem. Aquí en este paréntesis que yo hago, ¿no se les hace también muy significativo que en este momento en el mundo entero los hombres estén amputándose sus genitales? Mire qué interesante eso. Como quien dice, ahí está, se lo lanzan al Eterno, hacia arriba, lanzándole al Eterno. Vean, usted escogió esto, mire, pues ahí tiene, téngalo. Bendito sea el Padre. Y mira lo que explica. Y Amalek acuchilló a los rezagados entre los tuyos, en el sentido de que aquellos, Amalek, cortarían el órgano que había sido circuncidado y lo arrojarían al aire gritando, ¿es esto lo que has elegido? Tomadlo. Por eso, mire cómo estamos viendo, volvamos acá atrás, cómo está circuncisión y te sorprendió. O sea, los toman los sorprende. Amalek sorprende a nuestro pueblo, corta sus genitales para burlarse de la circuncisión que tienen nuestros varones en su carne, en su prepucio. Y lo cortaban y lo lanzaban. ¿Por qué ellos en este momento, Amalek? Porque viola. ¿Por qué no? Si ellos tienen guerra, pues hagan la guerra. Pero porque ellos violan, torturan y hacen todo ese tipo de cosas, porque es el mismo Amalek de siempre y se burlan del Eterno. ¿Es esto lo que has elegido? Tomadlo. Según el autor, a esto se le refería el salmista en el Salmo 79:12, cuando dijo, y devuelve a nuestros vecinos en su mismo seno 7 veces la afrenta con que te han afrentado, oh Señor. Que el Eterno les pague a ellos de la forma en la que ellos están tratando al Eterno. No solamente es tratar al pueblo del Eterno, no, es al Eterno a quien están afrentando. Al igual que Amalek, jamás ha desarrollado y ahora ha perfeccionado la metodología para arrancar a personas vivas sus extremidades y entrañas, a bebés del vientre de sus madres. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros no veamos esto y que el mundo esté defendiendo a Hamás? Y hacen mucho más. El apetito de Hamás por la sangre es un signo de la raíz espiritual de la organización. La estrategia de Hamás refleja fielmente la de Amalek, ya que el pasaje sugiere que Amalek perseguía a todos los rezagados. En hebreo, Neshalim. ¿Quiénes eran los Neshalim? Pues Hikuri explica que la palabra Neshalim tiene su raíz en la palabra Neslashim. Sí. O los más débiles y jóvenes entre ellos. Además está escrito en Sifetai Jajamim
que la palabra Neshalim tiene su origen en la palabra Halash, débil. Los Hamas, al igual que Amalek, atacaron a los más jóvenes, a los más ancianos y a las mujeres embarazadas, utilizando las tácticas demoníacas del adversario. O sea, esto no se trata de una pelea, de una guerra, de una batalla entre dos grupos, entre personas, entre seres humanos. No, esto se trata de una guerra espiritual que se ve en el campo material. La cuestión sigue siendo el incomprensible éxito de Hamás en su reciente ataque sorpresa. Dado que toda profecía es cíclica por naturaleza, podemos deducir mucho del primer encuentro con Amalek en el desierto. Qué sorprendente es que la primera batalla en la que Israel se enfrentó a Amalek tuviera lugar en Refidim, según Éxodo 17:8. ¿Qué declara? Miremos qué declara. Entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. La razón del éxito de Amalek contra el pueblo judío tiene su origen en el lugar de la batalla. La Torá misma relata que la batalla tuvo lugar en Refidim. Tiene su origen, mire, vamos a ver, en Refidim. El Baal Haturim comenta que la palabra Refidim tiene su origen en la palabra Rafé o sacudido. Los hijos de Israel fueron sacudidos en su observancia de la Torá. ¡Qué tremendo! ¿Qué significa? ¿Qué significaba el uso en la Torá del término manos inestables? ¿Qué representa la misma palabra hebrea de Refidim? El Baal Haturim igualó el valor numérico del término contra Israel en Refidim. A sus manos se desprendieron de la Torá. El pensamiento de que, de algún modo, el rechazar la Torá le abre la puerta, escuche esto, le abre la puerta a la fuerza espiritual detrás de Hamás, llamada Amalek y Edom, como si fuera un ladrón en la noche. Es bastante escalofriante. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué está diciendo el rabino? Está diciendo, cuando nosotros, cuando nuestro pueblo, cuando el pueblo de Israel se desprende de la Torá, cuando rechaza la Torá, le abre la puerta a estos demonios. ¿A cuál? A estos demonios que están detrás de Hamás, detrás de Amalek, de Edom. Y como un ladrón en la noche. Así es como entra él. Dice entonces, Refidim representa el mayor peligro para Israel y el pueblo judío en todo el mundo en los días venideros. Refidim es el estado de ser. El Kli Yakar lo explica como si fuera una impresionante fortaleza espiritual en el contexto de Éxodo 17:7 y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Adonai diciendo, ¿está Adonai entre nosotros o no? Miren esto tan impresionante. Cuando las personas están diciendo, ¿está el Eterno con nosotros o no? Cuando las personas sueltan la Torá, yo sé que para muchos de ustedes les enseñaron en la religión tradicional a soltar la Torá, o nos enseñaron, digámoslo así, a soltar la Torá, a que Yeshua vino a abolir la Torá, que la Torá no está vigente, que el Eterno, pues, como que se arrepintió de haber escrito la Torá, y ya no tiene valor. Entonces, cuando el pueblo suelta la Torá, la pregunta que se hace el pueblo es, ¿está Adonai con nosotros o no? No se puede soltar la Torá porque viene el mal. Y ahora sí que estamos viendo cómo se desarrolla el grado de maldad. El nombre del lugar al que llegaron los hijos de Israel justo antes de llegar a Refidim se llamaba Meribá, que significa disputa o discusión en hebreo.
Cuando Israel lucha contra sí mismo, el espíritu de Amalek tiene la puerta abierta. Cuando Israel, cuando una casa, Yeshua dijo, una casa dividida contra sí mismo, no prospera. Así sea del enemigo o de nosotros o de quien sea, no prospera. ¿Por qué pudo Amalek entrar en tiempos pasados y por qué lo hace ahora? Porque el pueblo está dividido y nosotros los que hemos regresado a la Torá llegamos y en este momento a tan poquitos años de haber regresado, el que más tiempo tiene 30 años, 20 años, llevamos tan poquito tiempo de haber regresado a la Torá y tenemos tantas diferencias, tantas las diferencias que tenemos, que nosotros le tenemos la puerta abierta a Amalek, así como suena, y que el Padre nos ayude para cerrar esas puertas abiertas a Amalek deben de estar cerradas, debemos de cerrarlas. Bueno, y ahorita de pronto al final, cuando terminemos la grabación, los que nos quedamos en sala, oramos por esas puertas que se han abierto para que sean cerradas. Entonces se le deja la puerta abierta a Amalek. ¿Para qué? Para entrar, atacar e incluso destruir a Israel. El verdadero Amalek contra el que luchaba Israel era su propio Amalek interior. La violencia y la división entre nosotros como judíos no solo nos debilitan, sino que abren la puerta de par en par para que el enemigo final de Israel tenga éxito en sus propios ataques de terror, espirituales y físicos. Dice Kli Yakar, comenta, mientras los hijos de Israel seguían a Elohim íntegramente, la paz reinaba entre ellos y Amalek no podía hacerles daño. Cuando Amalek vio a los hijos de Israel en Masá y Meribá, riñeron y lucharon entre sí, ya que todas las paradas y acampadas que precedieron a la entrega de la Torá contaron con enfados y desacuerdos. Rashi interpretó Éxodo 19:2 y las palabras, porque pusieron a prueba a Adonai, en el sentido de que también riñeron con Adonai. Miren lo que pasa cuando nosotros como pueblo reñimos nosotros con Adonai. Así Amalek encontró una puerta abierta y la raíz de su pecado, su unidad, impureza, llevó a las palabras, entonces vino Amalek. Además, sus manos se debilitaron para añadir inmundicia a su inmundicia y no pudieron hacer nada para resistir a Amalek. No tuvieron apoyo ni salvación mediante ningún milagro, ya que Elohim se apartó de ellos y tampoco pudieron ayudarse mutuamente para salvarse uno al otro, debido a que estaban en total desacuerdo. Por eso este lugar recibió el nombre de Masá Meribá, debido a su disputa y a su intento de poner a prueba a Elohim. ¿Hay Elohim entre nosotros o no lo hay? Además, inmediatamente después dice, entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. La palabra Refidim se deletrea, y si se le cambia el orden a las dos primeras letras, vemos entonces que se deletrea Pridim y así también se deletrea Rafe Yadayim. Uno puede deducir los dos tipos de Pridim, que significa separaciones. Aquellos que se apartaron de Elohim y aquellos cuyos corazones se apartaron unos de los otros. Por lo tanto, sus manos se debilitaron. Rafe Yadayim. Es por eso que el pueblo no tenía agua en Refidim, ya que sus manos quedaron seriamente debilitadas y descuidaron la Torá, que es comparada con el agua. Por lo tanto, carecían de agua pura. El agua no les fue dada, sino de la roca de Oreb, el lugar donde fue entregada la Torá. Es por eso que Amalek es comparado, oiga esto, con una mosca.
ya que no podía dañar a Israel mientras no hubiera una abertura para ellos. Mire cómo el desamor entre los hermanos, cómo el apartarse de la Torá y el desamor entre los hermanos abre esta terrible puerta, esas manos que están separadas, abre esa terrible puerta para que se entre una mosca, un espacio tan pequeño como para que entre una mosca. Y esa mosca puede destruir todo un vino, a un vino le cae una mosca, ya se echó a perder. A una comida le cae una mosca, se echó a perder. Este es el significado de la parábola, según la cual un rey cercó un viñedo y dijo: a quien rompa este vallado, le morderá un perro. Significa que cuando uno rompe el vallado, también abre una brecha para que pueda entrar el perro. Así Amalek vino y se apegó a Israel, porque ellos, o sea Israel, rompieron su propio vallado. Yo creo que eso es una voz de alerta para nosotros. Cuidado con estar rompiendo nuestros vallados, con no estar cuidando nuestras viñas, con no estar cercando nuestras viñas, nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias. También Amán, que era de la simiente de Amalek, el malvado Amán, sí, ese que leemos en el libro de Esther. Ese malvado Amán, también de la simiente de Amalek, se quejó contra Israel con las mismas acusaciones cuando dijo en Esther 3:8, existe un pueblo esparcido y disperso. Es decir, están separados unos del otro y apartados de la Shekinah, de la presencia del Eterno. Esto es un llamado de atención. Nosotros tenemos que rápido mirar qué es lo que está pasando y cómo logramos nosotros como pueblo del Eterno estar unidos, no estar dispersos. Bendito sea el nombre del Eterno. Ese tanta la shonara que estamos haciendo, mucho cuidado con esto. Es que aquí lo que hay es una puerta gigante que se abrió. Hay una puerta gigante que se abrió. Esto no fue una puerta pequeña o una rendija por donde entró una mosquita. Eso entró un perro grande, bravo. Y lo estamos viendo. Amalek está en todo el mundo. En todo el mundo. Yo hago este paréntesis acá. Todas las veces que Israel ha sido atacado, siempre el mundo entero o el contorno o el contexto en el que está Israel siempre ha sufrido. Cuando el malvado Amán dijo, vamos a exterminar al pueblo judío, ese pueblo que está esparcido y disperso, que lo leímos ahí en el libro de Esther. Cuando el pueblo se unió en ayuno, en oración, y el rey permitió que el pueblo se defendiera, el pueblo cuando estuvo unido se pudo defender. Así que es tiempo que nosotros dejemos de estar hablando lo que no es. Para entender lo que ocurrió en Israel el 7 de octubre y el éxito de Amalek, debemos entender la batalla en Refidim, o en nuestro caso, Gaza. La palabra hebrea refidim tiene su origen en la palabra prudim. Entonces aquí está prudim, que es la palabra división, y refidim, que es la palabra inestable. Pero si miramos bien, son las mismas letras. Como afirma el Chris Yakar, la separación y división entre los judíos dio a Hamás legitimidad espiritual. Esto es importante. La legitimidad. Hay un código legal en el mundo espiritual. El enemigo no nos ataca si nosotros no le damos esa legitimidad, esa autorización, ese poder legal, jurídico, espiritual. Hay que empezar a retirar ese poder. Si usted ya le extendió poder al enemigo para que el enemigo haga cosas, pues así como un poder se hace, también se deshace. Las cosas en derecho, en cuanto a la normatividad, se deshacen como se hacen.
Si le dimos poder a ese Amalek para que nos ataque, vamos a quitarle ese poder. Sigamos acá con la lectura. La separación y división entre los judíos dio a Hamás legitimidad espiritual para entrar en el campamento y crear otro acontecimiento similar al holocausto. El profeta Ezequiel profetizó sobre estos días cuando declaró: busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Mucho cuidado que el Eterno no tenga que destruir nuestra tierra, más de lo que ya se está viendo. Muchas tierras van a ser destruidas, y cuando digo tierra me estoy refiriendo a nuestras viñas. Muchos hogares van a ser destruidos, muchos hogares, muchos pueblos van a ser destruidos. El Eterno traerá juicio a la tierra. Sigamos con la lectura. El Yadak explica que el malvado vendrá a través del vallado para retornar a Israel a los caminos de Elohim antes que el destructor venga por la puerta. El vallado de Israel fue espiritualmente quebrado hace mucho tiempo en el estado de Israel a través del espíritu de Amalek que había dentro del pueblo judío al volverse uno contra otros. El Or HaHaim explica las palabras: entonces vino Amalek y luchó contra Israel con simplicidad y claridad. Elohim castigó al pueblo por descuidar la Torá, que se compara con el fuego y el agua, según Jeremías 23:29, donde dice que mi palabra es como fuego, la espada de fuego y la sed de agua fueron los castigos que correspondían al crimen. Cuando nosotros hacemos la brajá, la bendición por la Torá, y levantamos la Torá y la besamos, y decimos, tenemos Torá, y vivimos la Torá, nosotros le estamos cerrando las puertas al enemigo. Poner en práctica la Torá es cerrarle las puertas al enemigo. Si bien es cruel pensar que el ataque de Gaza fue perpetrado debido a nuestra falta de amor hacia los demás y el no cumplir con amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es importante recordar que Elohim requiere que Israel sea una nación apartada. Al iniciarse el conflicto, algunos quisieron culpar a la estatua de Buda erigida. Había una estatua, pues que eso no era cualquier cosa también, a una estatua de Buda erigida durante la fiesta de la naturaleza de los jóvenes como causa de esta tragedia entre el pueblo judío. Los rabinos más prominentes de Israel fueron los primeros en exclamar: de ningún modo. Un destacado rabino de Israel explicó: la estatua de Buda no es el motivo de este ataque. Nosotros, los que llevamos kipot en la cabeza y sin embargo maldecimos a los demás, hemos cometido crímenes más graves que cualquier judío secular con nuestro odio infundado. Nosotros, los que representamos la Torá y nuestra falta de amor, somos los responsables. La realidad celestial sigue en pie. El odio infundado abrió el vallado, no jamás. El odio infundado le arrebató la protección a Israel. No hay otra razón para explicar el inconcebible error físico que ocurrió, tal como profetizó Ezequiel. El que atravesó el vallado de Gaza no es otro que el propio destructor, pero la brecha sigue abierta porque no hubo suficiente amor y oración entre nuestro pueblo. Vamos a terminar esta lectura acá y vamos a quedarnos solamente con los que estamos. El verdadero enemigo del pueblo judío en esta gran batalla, y tal vez la última, es el propio Satán. Uno de nuestros más grandes rabinos, el rabino Moshe al-Shich, explica: nuestros sabios nos han dicho que una nación no cae hasta que un ángel guardián, un zar, ha caído. Como dice Isaías 24:21, Elohim castigará al ejército celestial en las alturas y solo después de eso a los reyes de la tierra en la tierra.
el ejército celestial de arriba, se refiere a los ángeles guardianes, y los reyes de la tierra se refiere a las naciones. Debido al odio de Elohim hacia Amalek y su amor hacia el pueblo judío, podemos entender que Elohim permitirá que Amalek siguiera existiendo de generación en generación. Sin duda, hubiera querido destruir a Amalek de inmediato, pero antes de destruir una nación, primero es necesario derribar a su ángel guardián. ¿Qué nos dice Yeshua? Yeshua nos enseña en el Brit Hadasha, porque ¿quién de nosotros, sabiendo que viene el enemigo, no cuida su casa? Y si va a entrar el enemigo, ¿qué hace? Primero tiene que atar al hombre fuerte de casa. Bendito sea el nombre del Eterno. La próxima semana continuamos con la lectura. Vamos a quedarnos los que estamos acá para preguntas, para dialogar un poco. Shalom.